Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta actividad que tenemos el día de hoy tan enriquecedora. Ya es 15 de mayo, estamos a escasas horas de celebrar el Día de las y los docentes y no quisimos pasar por alto precisamente el reconocimiento a una serie de compañeras, a un grupo de compañeras, todas ellas que implementan la perspectiva de género en sus aulas. Precisamente vamos a compartir experiencias y algunos tips que ustedes pueden tomar en consideración para llevarlos a cabo en su práctica docente. Me voy a permitir dar lectura a algunas de las fichitas curriculares que tenemos aquí para que ustedes las conozcan y así dar por inicio este foro tan rico. Primero que nada tenemos a Karen Mejía Iñigo, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestra en formación docente por el Instituto de Estudios Superiores en Educación por Competencias, especialista en género, violencia y políticas públicas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente docente de asignatura en el plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, es docente en escuelas particulares de nivel superior, ponente en congresos nacionales y capacitadora de cursos, talleres de la perspectiva de género. Bienvenida, Karen. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, Karen, igualmente. Asimismo, tenemos la presencia de Katia Esquivel Cañas. Ella es licenciada en Psicología, especialista en género, violencia y políticas públicas, cuenta con diplomados en intervención psicoterapéutica y terapia cognitivo-conductual, cuenta con experiencia en acompañamiento a víctimas de violencia de género y discriminación, ha trabajado con diferentes asociaciones civiles y colectivos en temas como derechos humanos, salud sexual, reproductiva, prevención y detección de VIH, así como violencia digital. Actualmente trabaja en el acompañamiento académico a nivel superior. Bienvenida, Katia. Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto estar por acá. Gracias. Y tenemos a María Belén Herrero Martín. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense. Actualmente doctora en Formación en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Se ha especializado en Ciudad, Seguridad y Participación Ciudadana en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Oberta de Cataluña, España, así como en Género y Ciudad en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha desempeñado su labor docente en distintas instituciones de educación superior, destacando la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo, ambas en Argentina, así como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde es profesora investigadora de tiempo completo y docente de la especialidad en género, violencias y políticas públicas. Bienvenida, querida doctora Belén. Y pues bueno, ya estamos aquí. ¿Sí? Muchas gracias. Un gustazo estar compartiendo el espacio con ustedes, colegas. Y bueno, muchas gracias, Tocaya, por la invitación. Gracias a ustedes. En ese sentido, pues vamos a iniciar el diálogo. Me gustaría que empezáramos a reflexionar sobre, sí, la perspectiva de género en las aulas, pero antes y muy importante, que nos compartan un poco de su experiencia. Ya leí algunos datos de sus fichas curriculares, vemos que están en diferentes niveles educativos. Quisiera que cada una de ustedes compartiera con quienes estamos aquí en la sala y también quienes nos van a escuchar en la página de la consultoría, pues su trayectoria, qué nivel educativo, cuántos años tienen, si es para infancias, adolescencias o personas adultas, eso un poquito para ponernos en contexto. A ver, Karen, cuéntanos. Bueno, pues yo básicamente creo que toda mi vida o mi formación, sobre todo de licenciatura, principalmente le enfoqué a educación básica. Yo iba como con esa expectativa de que iba a trabajar con primaria, algo similar, o incluso kinder, pero pues ahora sí que como por azares del destino, pues la vida me llevó a nivel medio superior. Fue como una experiencia o una oportunidad y pues básicamente me encantó. Yo me sentí como que fluía, que todo iba como muy acorde a mi personalidad y realmente ahí fue donde ahorita pues me encuentro más presente, aunque sí no he dejado como de lado que en algún futuro pueda seguir trabajando con educación básica. Y
Pues realmente ya también estoy como incursionando en nivel superior, apenas ahí dando como mis primeros pasos, pero realmente esta cuestión de la perspectiva de género la empecé a aplicar pues apenas, digamos, es como algo muy reciente, aunque en mi formación es de psicología, no tenía como tanta noción sobre qué era la perspectiva de género, hasta más o menos media licenciatura en esta, y obviamente con la especialidad aprendí muchísimo más y eso fue lo que me ayudó realmente como a aplicarlo en mi labor docente. Muy bien, Car. Y aparte, pues ya desde esta formación que tienes precisamente con la especialidad, bueno, considero que ya hay un panorama más amplio, ¿no? Para poder implementar esta perspectiva de género y qué fabuloso que has tenido esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Y que ahora tienes también esa intención de seguir contribuyendo precisamente a la formación de futuras y futuros adultos ya con esta herramienta tan importante. Adelante, Katia, cuéntanos. Muchas gracias. Pues, ¿cómo ha sido mi trayectoria? Actualmente estoy acompañando desde la tutoría a futuros y futuras profesionistas de la psicología. También llegué ahí por oportunidades de la vida, ¿no? Mi formación, como ya han visto, está muy orientada hacia la parte clínica. Sin embargo, llego a esta institución bajo la solicitud de evaluar perfiles psicopedagógicos, ¿no? Es decir, a ver qué tan aptos o aptas son las personas para formarse en un programa académico que va a venir a confrontar sus vidas, ¿no? Porque al final la psicología es eso, que nos confronta, que nos dice, a ver, eso que tú creías no es, ¿no? Entonces tenemos que tener otros panoramas de vida. Eso actualmente, antes de eso que hice, mi formación de base de psicología, desde ahí empecé a tener acercamientos a la perspectiva de género muy por cuestiones de acercarme a sociedades civiles, a voluntariados, como esta cosquillita que me decía, hay cosas que no están bien, ¿no? Hay cosas como que no deberían de, como esta parte de, recuerdo mucho un taller que tenía que ver con género, ¿no? Y de pronto estábamos, en psicología somos en mayoría mujeres, y estábamos sentadas y la ponente dice, es que vean cómo están sentadas todas. Y la mayoría de mis compañeras tenían la pierna cruzada, llegan conmigo y yo estaba sentada pues como sin la pierna cruzada, ¿no? Para no decir otra cosa. Entonces, como que desde ahí empezó a llamarme, ¿no? Porque decía, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿No? El hecho de que yo no tuviera un estereotipo tan femenino no me hacía como no pertenecer a mis compañeras. Y ahí fue cuando empezó a llamarme esta cosa del género, que lo iba poniendo como, pues, a lo que sabía. Y luego ya llega la especialidad, me viene a dar todas estas herramientas de decir, hay métodos, hay formas de llevarlo a la docencia y a los ámbitos académicos. Y pues eso es lo que me ha hecho, ¿no?, mantenerme en este camino. Y ello se reconoce profundamente, ¿no? A partir de lo que Karen nos comparte y lo que ahora tú también estás reflexionando, creo que esto es motivador también para todas aquellas y aquellos docentes que están interesadas e interesados en incorporar la perspectiva de género en sus aulas. Hay que tomar en consideración esta experiencia que están compartiendo mis compañeras docentes, todas muy comprometidas, especialistas también en cuestiones de género, para precisamente que no nos dé miedo, ¿no? En ese sentido, como lo decía Katy, puede ser algo incómodo, sí, porque se cuestionan varios aspectos, pero es sumamente gratificante y creo que, doctora Belén, no me vas a dejar mentir al respecto. Ahora cuéntanos de qué va tu trayectoria, cómo has vivido eso de implementar la perspectiva de género, cómo ha sido tu trayectoria. Bueno, yo igual que Karen, sí, traigo ahí como una herencia, ¿no? Muy vinculada a la docencia, tanto por mi línea materna como paterna. No pensé nunca dedicarme a la docencia, de hecho estudié sociología, pero pues solita me fui yendo y la verdad es una actividad que me apasiona, que me gusta, que disfruto mucho, en la que aprendo y en la que puedo intercambiar constantemente. El aula es un espacio sumamente creativo y de aprendizaje circular, ¿no? Eh,
Bueno, quizás yo estoy un poquito mayor que las compañeras. Yo estudié mi licenciatura hace 20 años ya, y en ese momento no estaba en la currícula, sí, no estaba la incorporación de unidades de aprendizaje vinculadas al género. Quizá habían algunas investigadoras que planteaban las temáticas, pero eran esas feministas ya muy reconocidas, ¿no? Que tenían mucha claridad en ese proceso de asumirse como feministas. En el resto, sí, la perspectiva todavía no permeaba, y menos en la currícula, ¿no? de licenciatura, era muy incipiente. Ya cuando empiezo con mi tesis de licenciatura, empiezo a darme cuenta, ¿no? De que habían comportamientos, vivencias que se daban de manera diferencial entre varones y mujeres, pero en ese momento no tuve las herramientas para poder como sistematizarlo, ¿no? Poder abordarlo a profundidad. Ya después ingreso a la maestría, y terminando la maestría empiezo un proceso de profesionalización en una de las áreas que me gustan mucho, que es ciudad y espacio público, y seguridad ciudadana, y allí fue como el puntapié, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezo a descubrir, ¿no? Que las ciudades han sido construidas de hombres para hombres, ¿no? Y que había un androcentrismo muy fuerte en estas ciudades, y cuando hablamos del fenómeno de la seguridad ciudadana, es un fenómeno, bueno, de la seguridad y la inseguridad, que afecta de manera diferencial a varones y a mujeres, ¿sí? Que si bien varones y mujeres vivimos violencia en la sociedad, el tipo de violencia que se vive, las condiciones, las características son diferentes. Entonces, bueno, ahí empiezo a entrar un poco al caso de Ciudad Juárez, ¿no? La perspectiva de género empieza, digamos, a emerger solita. Ya después, ya en el doctorado, ya de manera mucho más consciente, reflexiva, con otras herramientas, ya me meto de lleno, ¿sí? En la perspectiva de género, los estudios de género. Y yo siempre lo comparto con mis estudiantes en el aula, de que se da un proceso de profesionalización, ¿no? Académico, bueno, porque leemos teoría de género, ¿no? Porque ya tenemos otras herramientas para reflexionar. Pero el proceso más fuerte que vivimos es el acuerpar todo esto, y cómo esto empieza a transformar paulatinamente nuestra cotidianeidad. En el ámbito íntimo de las emociones, ¿no? En el ámbito privado de aquellas personas más cercanas con las que nos relacionamos, ¿sí? Mamá, papá, hermanos, amigos, amigas, la pareja, los hijos, las hijas, y esto de a poquito va permeando en el espacio público, es decir, en el espacio donde nos desarrollamos y tenemos interacción con otras personas, y entre ellos el trabajo, y en mi caso, la docencia. Entonces, ese proceso, ¿no? De profesionalización, de incursión en la perspectiva de género, fue acompañado de un proceso de transformación, ¿sí? Personal muy grande, ¿sí? En el que yo digo, bueno, la perspectiva de género para mí fue como el bálsamo que me permitió salir de lugares en los que, digamos, iba hacia procesos de destrucción muy dolorosos, y me permitió también relacionarme con las mujeres de mi vida de otra manera, pensar en la educación de mi hija, ¿no? Reflexionarla con otras herramientas, con otras posibilidades. Entonces, eso para mí es como la experiencia más rica, y que además el aula, como experiencia de trabajo laboral, ¿no? Convergen muchas vivencias. Entonces, no estamos solo ahí transmitiendo, construyendo un conocimiento disciplinar, sino que estamos también intercambiando vivencias y aprendizajes, y bueno, es un trabajo que yo digo que va completamente de la mano, como para poder acuerpar la perspectiva de género. Totalmente de acuerdo contigo, doctora, especialmente en esta parte donde dices que no solamente es estar compartiendo información, sino que hay algo más, ¿no? Y creo que Karen y Katia y quienes sean docentes aquí en la sala lo saben perfectamente, ¿no? Uno se imagina que con la pócima mágica de los pasos de didáctica y de metodologías, y ya vamos a llegar al aula y lo vamos a implementar y ya va a funcionar. Ya nos convertimos en docentes, en superdocentes, ¿no? Pero vamos a ver que es más complicado que ello. Y bueno, también hay hacer esta reflexión. El hecho de ser docentes no quiere decir que nada más tomes el libro, dictes ahí un resumen, y porque
sobre todo eso también reflexionarlo. Está muy estigmatizado el trabajo del docente, de la docente, ¿no? En ese sentido de que pues es muy fácil dar clases, ¿no? ¿Para qué te preocupas? Se dice fácil, pero quienes estamos con compromiso y con responsabilidad y por vocación, creo que ya tenemos otra perspectiva un poco más amplia. Y precisamente la perspectiva de género nos ayuda a diseñar estos, a lo mejor no tanto de manera formal, porque como dice Katy, incomoda, pero ya en la práctica empezar a detonar esos cambios, ¿no? O en estudios o mejor dicho, en instituciones ya que permiten el acceso o este perfil de contenidos con perspectiva de género. Y en función de ello, de la experiencia docente, también vamos a reflexionar a continuación sobre ¿Cómo implementan la perspectiva de género en las aulas? ¿Qué actividades realizan? ¿Qué estrategias? ¿Qué les ha funcionado? Incluso para las y los docentes que nos escuchen, que nos vean en esta charla, ¿qué les podrían aportar en función de la aplicación de la perspectiva de género? A ver, Karen, cuéntanos, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Qué has hecho? Híjole, pues yo creo que lo principal y que me costó muchísimo trabajo al principio tomarlo, o sea, hacerlo mío, fue el lenguaje incluyente, porque yo no era de hablar así como, no exclusivamente haciendo los desdoblamientos, sino también apropiarme de otras estrategias para el lenguaje incluyente. Entonces yo me acuerdo muy bien que cuando empecé a involucrarlo en mi vida, justo era como el inicio en el que yo estaba dando clases. La verdad fue como si volviera a aprender a hablar, porque de verdad se me cruzaban mucho los cables y luego pues volvía al genérico masculino y yo decía, no, es que ya lo dije como hombre, y hasta daba la clase y me quedaba ahí como pensando. Yo creo que sí, en algún momento mis estudiantes yo creo que dijeron que yo no sabía hablar, pero era porque apenas estaba involucrando el lenguaje incluyente pues en mi vida. Y me costó mucho trabajo, o sea, de verdad yo creo que me tomó como un mes o más el poderlo llevar a la práctica. Y bueno, obviamente ya con el tiempo se me hizo muy, muy normal, ya lo puedo hablar sin siquiera pensarlo y realmente eso creo que ha sido lo primero que he involucrado en cuestión de mi práctica docente. El segundo punto es que hago como algunas estrategias, digamos, no sé, sutiles, de tal manera que como que sepan que yo soy feminista, pero sin afirmarlo, ¿no? En un primer momento. Porque sobre todo está este estereotipo, este estigma en relación al feminismo. Entonces, si yo me presento así como, bueno, yo soy Karen, soy su docente, soy feminista, como que ya desde ahí siento que genera un bloqueo en cuestión de comunicación con mis estudiantes, ¿no? Que en algún momento pues sí, eso se pueda tornar como un espacio, no sé, como agresivo, violento, que no se sientan también en confianza de expresarse, o sea, eso como de primer momento es lo que hago, pero empiezo conforme vamos llevando las clases, tomar algunos ejemplos, tomar algunas situaciones y eso llevarlo a la reflexión, sobre todo que se den cuenta de cómo están estas diferencias en cuestión de género, pues obviamente para la dinámica en hombres y dinámica de mujeres. Y a partir de esta reflexión yo creo que hemos generado algunos cambios en las prácticas. Obviamente no podemos cambiar algo que no hemos cuestionado y que no hemos reflexionado. Y de esta manera ya como que al menos lo cuestionan o se dan cuenta y perciben que han estado repitiendo como ciertos patrones pues sociales, familiares, y que realmente no es como lo más apropiado, y ya de esa manera pues está como a su posibilidad el que lo puedan cambiar. Y pues poco a poco así yo voy generando como ciertas estrategias para que generen la reflexión en cuestión de las dinámicas sociales, y también como que de alguna manera siempre tomo alguna situación social que esté pasando en particular para platicarle en ese momento. A lo mejor las marchas del 8M, alguna movilización en la universidad, algún paro, lo que sea, que sobre todo se hagan como noticias nacionales, eso lo tomo al inicio de la clase para reflexionar, para dar un punto de vista, para que también como sensibilizar, porque muchas veces les digo,
es que no es solamente de replicar el discurso de medios de comunicación, tenemos que saber qué es lo que hay detrás. Y pues genero también, pues muy vinculada a la materia que yo imparto, la cuestión de empatía, de entender que no es solamente juzgar, sino también entender por qué las personas están teniendo como ciertas circunstancias, están viviendo cierta vida, que las realidades, más bien que la realidad no es una, existen realidades. Así como hay personas, pues hay realidades, y que esto permita pues también mucho esta cuestión como de, pues sobre todo de empatía, de reflexión, de conexión, y pues hacer un acto como también de humanidad. Y me acuerdo mucho también de una acción que yo la hice como muy sutilmente. Estábamos en clase, ese día yo les iba a proyectar una presentación, entonces yo llevé mi computadora, pero en mi computadora yo puse un fondo feminista, ¿no? Decía la frase de somos la voz de las mujeres que ya no pueden gritar, algo similar. Entonces lo tenía de fondo y yo ahí como que pues hice tiempo, como que medio buscaba, pero pues el chiste era como que vieran el fondo, la frase. Ya después abrí la presentación y demás. Y un chico me dijo, maestra, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, ¿qué pasó? Yo ya así como que decía, por aquí va. Dice, no, mejor no. Y le dije, no, sí, dime. Es que yo le quería preguntar si ustedes... No, mejor no. Y le dije, no, pues dilo, no pasa nada. Le dije, ¿ibas a preguntar si soy feminista? Dice, sí. Y entonces ya les dije, sí, soy feminista por esto, esto y esto y esto. Y entonces también me di cuenta como de este estigma que hay en relación al movimiento feminista, pero pues también lo tomé como una oportunidad para que también entendieran más de lo que, digamos, socialmente les han dicho y el discurso que se ha replicado. Entonces, pues yo creo que de manera general es lo que he aplicado en mi labor docente. Muchísimas gracias, Karen, porque de verdad esto que estás compartiendo, estoy segura está replicando en muchas compañeras y compañeros docentes que estamos implementando la perspectiva de género, sobre todo en quienes nos asumimos como académicas feministas, ¿no? O docentes feministas. Es que pasa esto, a ti te pasó con tu fondo de pantalla, a mí con el pañuelo que colocaba en la mochila. Ya la doctora Belén nos dirá y Katia también nos dirá si han compartido alguna experiencia así, y por supuesto el público que nos acompaña en sala está en la sección de preguntas, comentarios, pueden también compartir sus experiencias. Y es que efectivamente falta mucho por informar y sensibilizar a la sociedad. Lamentablemente los medios de comunicación se han encargado de mostrar una cara muy diferente a lo que son los movimientos feministas, ¿no? Y de entrada plantearlos así en plural, no hay una forma única de ser feminista, y por supuesto que está muy vinculado con la perspectiva de género, que es otra de las barreras que nos encontramos al estar en contacto con colegas y con la propia comunidad, ¿no? Así la comunidad institucional, estudiantado, personal administrativo, personal docente. También ahí hay una réplica y un impacto de lo que tú como docente, hombre, mujer, estés haciendo en tus aulas, ¿no? Sí, se nota, se ve y causa en la mayoría de las veces pues algo de molestia o de incomodidad, y pues es a lo que se tiene que afrontar al querer implementar esto. Pero bueno, también vamos a reflexionar sobre las bondades, porque son muchas. De inicio, liberar de cargas, de roles, de estereotipos, de formas de dominación, de discriminación y de estigmatización en los espacios académicos, ¿no? Eso también es algo que vamos a reflexionar más adelante. Y pues bueno, continuamos. Katia, cuéntanos cómo implementas la perspectiva de género, qué experiencias has tenido vinculadas con tu feminismo como docente. Ay, es todo un tema, ¿no? Porque de inicio el sistema educativo en el que yo estoy, o más bien la modalidad, es mixta, que la mitad es virtual y hay prácticas presenciales. ¿Por qué digo esto? Porque esa modalidad de estudio nos da una dinámica diferente de interacción. No es como que yo tenga un aula específica para tener contacto con el estudiantado, sino que tengo que buscar las estrategias para que mediante la virtualidad podamos llegar a esa sensibilización, ¿no? Entonces, ha sido interesante y complejo a la vez, porque
la población con la que yo trabajo es adulta en su mayoría, ¿no? Mi estudiante más joven tendrá unos 27 años, 26, y la mayoría está entre 30 y cachito años, 40 y tantos y 50 y algo años, ¿no? Entonces, es un reto también estar con ellos e implementar la perspectiva de género, porque de inicio, cuando empecé a trabajar ahí, yo organizaba recorridos virtuales a museos, ¿no? Está la exposición de feminicidios del Museo de Memoria y Tolerancia y está la LGBT también del Museo de Memoria. Entonces ellos llevan una materia que tiene que ver con procesos sociales. Y yo les decía, bueno, pues para complementar su formación vamos a hacer este recorrido virtual. Nos uníamos así en Zoom, empezábamos a ir por los pasillos del museo, yo les iba narrando y de pronto les hacía las preguntas, ¿no? De, bueno, ¿y por qué es importante que sepas esto, ya que te estás formando en la psicología? Y empezaba ahí, ¿no? Como el intercambio, el poder decirnos, si es importante, a mí no se me hace tan importante, ¿por qué no? Y como tener esta creatividad para poder formular otras actividades que pues no puedo hacer de manera presencial, ¿no? Que yo no podía reunirlos a todos en un aforo y decirles, a ver, vamos a hacer un taller, ¿no? Era como, vamos a llevarlo en lo virtual. Esos fueron los primeros pininos, ¿no? Que me aventaba. Ya después empecé a organizar clubs de cine debate con películas relacionadas a violencia en la pareja, y me di cuenta que era común que el estudiantado viviera ese tipo de situaciones. Ya de ahí pues iban detonándose más cosas que siempre intentaba pues relacionarlas con el perfil de psicología, porque sí tuve un reclamo, ¿no? Sí tuve ahí como un estudiante que me dijo, ay, es que usted está muy obsesionada con esta ideología del género, ¿por qué nos la quiere imponer, no? Y yo así de, porque de pronto les mandaba infografías, ¿no? De, ya viene el 17 de mayo, ¿no? Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia. Y les hacía su infografía, historia, y qué tenía que ver la psicología en ese día. Y de pronto, así como otras fechas importantes, ¿no? ¿Por qué el 10 de mayo surge como una protesta en México? Y como que de repente me decían, es que es muy amargada y todo lo quiere relacionar con su ideología del género. Y yo así de, ok, ¿no? Ahí empezaba ahí a platicar y decir, no, mira, pues somos psicólogas, psicólogos en formación, tenemos que tener presente esto. Tenía que llegar a ese diálogo donde esto les incomodaba, ¿no? De decir, sí, hay ideas, hay prejuicios que son generacionales, sí, pero si estamos en una carrera como esta, nos tenemos que deshacer, ¿no? Porque yo les hacía mucho esta pregunta de decir, a ver, ¿en dónde te ves a futuro con esta carrera? Me decían, pues en una escuela o dando terapia. Y yo les decía, ¿qué va a pasar el día que llegues a una secundaria y te diga tu estudiante, yo soy feminista? ¿La vas a mandar a orientación? Y muchos me decían, pues sí, claro, porque ¿cómo puedes decir eso a su edad? Y yo así de, ¿no? Entonces hay que trabajar prejuicios y de pronto como que se los dijera tan directo, como de decirles, a ver, ahí hay adultocentrismo, ahí está este prejuicio al género, aquí está esto, no les parecía, ¿no? Y muchos eran así de, ay, es que usted es bien feminista. Y yo dije, pues sí, no, la verdad es que sí. Y esto no tiene nada que ver con mi desempeño laboral, ¿no? Porque de pronto como que lo querían ahí cuestionar. Y era más bien como, a ver, vamos a ver qué sí nos ofrece esta visión de género, esta visión desde los feminismos, y de pronto sacaba herramientas que ya habían visto ellos de manera teórica, y les decía, a ver, ¿por qué no podemos analizar a todas las personas del mismo modo? Y ya daban sus respuestas, ¿no? Y les decía, ¿y saben cómo se llama esto desde la perspectiva de género? Interseccionalidad. Entonces nuestro trabajo no está alejado de eso. Y ya como que de maneras, pues sí sutiles, la mayoría lo iba adaptando. Ya después se organizaron ciclos de conferencias, algunos encuentros por ahí, y pues ese ha sido el cómo he incorporado la perspectiva de género y algo bien importante, también en el trabajo propio, ¿no? Como docente, como
pues en este caso como tutora, de pronto decir, pues, ¿qué nos dice la pedagogía feminista? ¿No? ¿Qué nos dicen esas formas de enseñar donde yo no voy a mostrarme a mi estudiantado como esta figura superior que lo sé, sino más bien en un intercambio, ¿no? En un diálogo respetuoso de sus contextos, de sus realidades, de toda su historia de vida? Y eso también me llevó a visibilizar a las mujeres en la historia del desarrollo de la psicología. De pronto armaba como estas biografías que nos venden en la papelería, así, ¿no? En estilo infografía, y se las pasaba. ¿Sabías que esta mujer que han catalogado como la ayudante de Watson ayudó a toda la formulación del condicionamiento? Y de pronto sí tenía estudiantes, ¿no? Que me decían, yo no sabía que había mujeres en la historia de la psicología. Entonces también desde ahí, ¿no? Desde la historia, desde incluso buscar mujeres psicólogas en México que han hecho muchas cosas o han contribuido a la ciencia, también me ha ayudado a meter esta perspectiva de género. Y aparte se vincula muchísimo con lo que dice Karen, ¿no? Creo que todas y todos hemos iniciado, quienes estamos en la docencia con perspectiva de género, con el lenguaje, que sí, cuesta trabajo, no es solo tu caso, Karen, a mí también me costó mucho trabajo, de verdad. Todas, todos, estudiantes, alumnas, alumnos, ¿no? Siempre es como tu cerebro empezar a educarle con esta nueva configuración. Y qué bonito porque realmente tiene un efecto positivo en las aulas. Les ha pasado, estoy segura, cuando mencionan todas y todos, enseguida hay un ambiente como más empático en ese sentido, ¿no? Porque al igual que en la utilización del lenguaje, cuando lo mezclamos con temáticas que van ad hoc, como lo menciona Karen, busco problemáticas sociales que puedo vincular con mi materia, o como lo dice Katy, precisamente empiezo a visibilizar a las mujeres dentro del área en la que me encuentro, que es la psicología, y les muestro con ejemplos de la historia que sí existen las mujeres, y por supuesto pasa también con la diversidad sexogenérica. En historia prácticamente también lo llevo a cabo en mi práctica docente. Pues ya hay un aporte integral, poco a poquito se va avanzando en ese sentido, ¿no? Y por supuesto que hay reacciones, así como a Katy le han dicho, es que usted nada más habla de género y usted nada más habla de feminismo, pues aquí en gordito a mí también me ha dicho, ¿no? Me han dicho, es que nada más de puro género habla y es que nada más de puras cuestiones de feminismo, pero es que, a ver, vamos a empezar a reflexionar qué es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y que si el motivo, uno de los motivos o principales objetivos de la educación es transformar a la sociedad, es educar a la sociedad, pues hay que precisamente optar desde la información, desde el conocimiento, a abonar hacia prácticas más inclusivas e igualitarias, ¿no? Y doctora Belén, cuéntanos, a ver, ¿cómo le has hecho? Bueno, yo atenta acá, está anotando reflexiones de ustedes, porque sí, yo creo que si para nosotras ha sido un proceso complejo asumirnos en el marco del feminismo, también lo es, ¿no? Encontrar esa aceptación en los diferentes entornos. Cuando hablabas del pañuelo, yo tengo una anécdota en el 2018, cuando empezó toda la movilización porque se votaba la ley en Argentina y hubo una sororidad fuertísima en México, bueno, en muchos países latinoamericanos con Argentina. Yo recuerdo que convocaron unas estudiantes de licenciatura a la Alameda acá Central a hacer pañuelos, un taller de pañuelos, y yo llegué con mi hija y éramos 5, ¿sí? Y yo era de las pocas que llevaba pañuelo, ¿no? Casi no habían pañuelos. Entonces, el día que se votó, yo fui con mi pañuelo verde a la universidad y, pues, por supuesto, la recepción que tuve fue durísima, ¿no? Durísima. Y estos son golpes que vamos viviendo constantemente, ¿no? En diferentes ámbitos, en el familiar, en las amistades, en las redes, ¿no? En los espacios de trabajo. Y aquí es donde siempre la colectiva, nosotras nos vamos como refugiando, apoyando, acompañando en estos procesos porque no estamos solas, ¿sí? Nos vamos fortaleciendo en conjunto.
Yo creo que cuando hablamos de implementar la perspectiva de género hay dos cuestiones en el aula que a mí se me vienen a la cabeza. La primera es que depende en qué contexto del aula estoy hablando. Si el aula es presencial, si el aula es virtual, si estoy hablando de educación básica, ¿no? Si estoy hablando de educación superior, si estoy hablando de escuelas donde hay, digamos, aparte del género, hay digamos, otras dimensiones que debo cruzar, como por ejemplo la pertenencia étnica, ¿no? Si estoy hablando con mujeres indígenas o varones indígenas, si estoy en escuelas centrales, de espacios centrales en las ciudades, o si estoy en escuelas de periféricas, ¿no? Todas estas dimensiones creo, y las edades también, ¿no? No es lo mismo estar incorporando la perspectiva de género en la educación formal que en talleres informales, y con personas de adultas mayores, con adolescentes, con niños, niñas, ¿no? Todas estas dimensiones se tienen que tomar en cuenta al momento de construir una estrategia. Yo me formé para docencia, porque hice la licenciatura en sociología y el profesorado por si en algún momento de mi vida daba clases, y resulta que la docencia se ha convertido en uno de los pilares, no solo a partir de los cuales como, sino a partir de los cuales le dedico prácticamente la vida. Pero ¿qué creen? Que ahí no me dieron talleres para ver cómo incorporar la perspectiva de género, ni herramientas desde la pedagogía feminista, como decía Katy, porque no es solo la teoría de género, que esa es otra de las cuestiones que quiero mencionar. Una cosa es la teoría de género y otra cosa es la perspectiva, ¿no? Que es mucho más grande, que incorpora, digamos, otras cuestiones. Entonces, bueno, no me formé ni en una ni en otra, entonces ad hoc, ¿no? De manera accidental. Y a partir de lo que fui recogiendo, compartiendo con otras colegas, sí, es como, bueno, fui nutriendo el aula. Acá creo que hay, así como yo les decía, bueno, la colectiva nos acuerpa, nos protege y nos acompaña cuando recibimos o cuando pasamos esos momentos digamos, de golpes en los entornos. También esta colectiva, la compañera, la colega, te sirve, ¿no? Como ese alter ego con el cual todo el tiempo estás intercambiando. Fíjate que encontré este texto, que instrumenté esta estrategia, o me pasó esto en el aula, a mí esto, ¿cómo lo resolviste, no? Entonces, por eso, cuando me llegó la invitación, Belu, por medio de Mauricio, se me hizo fabulosa, porque digo, bueno, es a partir de las experiencias de nosotras, de nuestras propias trayectorias, pero creo que cada quien, sí, tiene siempre algo más para aportar y para ir enriqueciendo, intercambiando. Para mí, sí, siempre lo que yo intento es que puedan visibilizar, sí, aquello que tiende a ser normalizado. No solo en la cotidianeidad, sino también en la academia. Es decir, cómo vamos incorporando conocimiento disciplinar, cómo vamos desarrollando vivencias, cómo vamos ejerciendo la profesión, ¿sí? Desde cierta normalización, y en esa normalización es donde entra a jugar este orden social de género. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Vela estas desigualdades que son históricas entre varones y mujeres, y también entre otras identidades de género que no se definen como binarias, ¿no? Entonces acá hay cuestiones de forma y de contenido. En la cuestión de forma está lo del lenguaje, que ustedes hablaban, que para todas, creo, y todos es un gran reto, ¿sí? Incluso me acuerdo también las primeras veces que en alguna sesión de consejo o en algún evento formal a mí se me ocurre incorporar el todes o la reacción, sí, uno inmediatamente lo haces también tratando de captar y registrar esa reciprocidad, a ver cuál es el efecto que esto está generando, ¿sí? Para mí, bueno, desde la sociología se me hace fabuloso, ¿sí? Porque lanzas, ¿no?, estos estímulos para ver qué está pasando, cómo se siente, cómo se vive. Yo creo que hemos permeado mucho, que el trabajo que vamos haciendo en el aula y en otros espacios va haciendo mella, porque ya cada vez somos más las personas que vamos como incorporando de alguna u otra manera, tanto en contenido, en forma o en estrategia, ¿sí?, herramientas vinculadas a la perspectiva de género. Entonces, en esto de, bueno, a ver, ¿cómo rompemos con esta normalización? A mí siempre lo que me gusta es, bueno, cómo generamos nuevas matrices de aprendizaje, es decir, cómo empezamos a incorporar herramientas que nos van a permitir problematizar, cuestionar, interrogar, porque el aula queda chiquita, es decir, la experiencia que se vive en el aula tiende a replicarse. Seguramente ese estudiante o esa estudiante va a platicar de eso
con amigos, amigas, con la familia, con sí, y ese es el efecto multiplicador que tiene el aula, que a veces no lo logramos dimensionar. Entre las actividades que por ahí yo pongo en juego es, por ejemplo, bueno, esto de cómo hacer para que empiecen a generar rupturas, ¿sí? Con estos contextos, estos patrones tan normalizados. Entonces me acuerdo, yo la verdad les confieso que no he dado una sola clase vinculada a teoría de género, ¿sí? Desde que entré a la especialidad, bueno, sí, ya trabajo entre colegas, entonces la mayoría de las compañeras y compañeros ya traen formación, ¿no? Pero en licenciatura jamás me ha tocado dar una clase vinculada a género. Yo doy clases de metodología, de teoría social, de cuestiones de ciudad, ¿no? De desarrollo. Sin embargo, ese no es un obstáculo, porque acá no interesa en la currícula cuántas unidades de aprendizaje tenemos vinculadas al género, sino que la perspectiva tiene que ser transversal. Es decir, si yo doy inglés, o doy, no sé, matemática financiera, o doy, no sé, teoría sociológica, ¿sí? La perspectiva tiene que estar, y tenemos que, para eso, formarnos en la perspectiva, ¿sí? No necesitamos quizás ser especialistas en teoría de género, pero sí tener herramientas que nos permiten empezar a problematizar cada campo de conocimiento desde la perspectiva de género. Entonces, bueno, entre los que yo utilizo es, bueno, cómo hacer rupturas, ¿sí? Con la normalización del orden social. Y bueno, ahí voy incorporando algunas actividades que tengan que ver con esto de interpelar las vivencias. Les decía, bueno, yo recuerdo en una unidad de aprendizaje que daba corrientes metodológicas contemporáneas, en donde utilizábamos la técnica de observación para observar y registrar una comida familiar. Entonces, en una comida familiar hay espacios asignados, y hay funciones, roles asignadas de quién prepara, quién sirve, quién levanta, quién casi no se sienta a comer, pero cuando hablaba comida familiar, algunos lo hacían en la comida, digamos, íntima de la familia nuclear, pero otros aprovechaban a lo mejor un cumpleaños o una festividad, y ahí emergía cómo las mujeres en algunas familias ni siquiera se sentaban a comer. En una de las familias, me acuerdo, una compañera cuenta que las mujeres se paraban detrás de los varones hasta que ellos terminaban de comer, y cuando terminaban de comer ya era su momento de comer. Entonces, claro, eso lo habían vivido de manera naturalizada toda su infancia, su adolescencia, y en el momento en que ya hacen esa observación y empezamos con el análisis, se dan cuenta, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo detrás de todo esto, ¿no? De los roles, los estereotipos de género, las desigualdades que existen y la división sexual del trabajo. Entonces, y eso lo hacen a partir de la propia vivencia, de la experiencia de su familia, ¿no? Acá las reacciones son múltiples, ¿sí? Desde estudiantes que se enojan, ¿no?, con la docente o con la actividad, otros con la familia, ¿no? Y quieren ese mismo día reunir a toda su familia, decirles, ¿saben qué? Mujeres en la familia, desde mañana nadie sirve, nadie prepara, nadie. Entonces, bueno, hacemos casi una terapia colectiva, porque bueno, les digo, esto vamos haciendo una ruptura muy íntima, la vamos a ir permeando y compartiendo de manera procesual con las personas que tenemos cerca, pero no podemos ser, digamos, coercitivos ni violentos, ¿sí? Porque hay un proceso, ¿no?, que es muy íntimo y que lleva su tiempo. Después, otra cuestión es visibilizar la historia de las mujeres, tan invisibilizada en la teoría social, en la teoría sociológica, ¿no? Cuando hablamos de ciudad, bueno, ¿dónde están las mujeres? ¿Para quién se hicieron las ciudades? ¿Cómo están estructurados los espacios públicos? ¿Qué funcionalidades tienen, no? En la misma teoría sociológica, las mujeres de la sociología, ¿dónde están? Entonces, cuando ya empezamos a hacer esas preguntas, nos damos cuenta, ¿no?, justamente de estas omisiones, y estas omisiones no son azarosas, y no es que no hayan existido mujeres, digamos, en la historia, ¿sí?, de la construcción del conocimiento, sino que quizás su trascendencia por el mismo orden social ha sido menor. Entonces, esto también va generando una ruptura, ¿no? Y ahí desde este lado casi se ve como espectadora, porque se va combinando, ¿no?, todo ese proceso caótico y de crisis que van viviendo, tanto en el campo disciplinar como en el campo familiar, en el campo afectivo.
Después introducir las voces de las mujeres, ¿no? En la producción académica, bueno, ¿cuáles son esas mujeres que han sido invisibilizadas, ¿no? Y también visibilizar un poco otras identidades de género, que esto también es bastante nuevo, ¿sí? Y la diversidad sexual, que no está presente, ¿sí? Que no ha estado históricamente presente sus voces, ¿no? En la academia, es muy reciente este proceso. También utilizo la estrategia que mencionaba Karen, ir aterrizando en casos concretos, ¿no? Bueno, de repente sucedió algún feminicidio, bueno, hoy vamos a empezar la clase platicando brevemente, ¿no? A ver cómo sintieron esto, cómo lo vivieron, porque a veces no es solo qué piensan de esto, no hay que llevarlo todo, digamos, directamente al proceso de racionalización. Esto pasa también por las emociones, cómo lo están viviendo, cómo lo están sintiendo, ¿no? Hay que ir combinando esas dos facetas un poco, la racionalización de estos procesos, pero también la vivencia desde lo afectivo y lo emocional, porque yo estoy segura que nuestros y nuestras estudiantes en el aula también viven violencia, ¿no? Entonces, no es solo objetivar estos procesos externos, sino que es que también esto está atravesando su propia cotidianeidad. Después resignificar hechos históricos, a ver, Día del Hombre, es decir, bueno, ¿qué vamos a platicar hoy? Este 8M, no el anterior, antes de que entráramos en pandemia, ¿sí? al confinamiento, bueno, sucedió el paro nacional de mujeres y ahí también, o sea, ahí me pongo como espectadora, porque la gran preocupación de muchas compañeras docentes, ¿no? Era, bueno, ¿y qué va a pasar con los varones ese día de clase? Si nosotras no vamos a venir. Y dije, ¿y cuántos docentes varones tiene la universidad para poder atender a esos estudiantes varones que por supuesto que tienen el derecho de tener clases y estar en el aula, ¿sí? Y ellos no pueden, digamos, abordar, responsabilizarse de la clase ese día. Es un excelente ejercicio para poder empezar a reflexionar sobre la construcción de la propia masculinidad, y ahí van a estar nuestros aliados que dicen que nos aman, nos adoran y nos apoyan, ¿no? Entonces, bueno, esa resignificación de distintos hechos históricos, por ejemplo, no sé, un invento de alguna mujer, un día, ¿cómo le podemos dar la vuelta para leerlos y darle una lectura, una mirada, un abordaje desde la perspectiva, visibilizando las desigualdades, construyendo otra historia, ¿no? Que no es la historia que aprendí, bueno, al menos yo en la primaria, en la secundaria, ¿no? Es otra historia que vamos construyendo. Y bueno, hay otro componente que acá coincido plenamente con Karen, con Katy, que tiene que ver con la cercanía, con la empatía, es decir, el aprendizaje del aula siempre tiene que ser significativo, siempre lo vamos a llevar a las vivencias, y como lo vamos a llevar a la vivencia, hay un componente afectivo que está ahí siempre presente. Entonces yo debo, digamos, acercarme, ¿no?, a mis estudiantes, varones y mujeres, con mucho respeto, también reconociendo, ¿no?, porque a veces el cuestionamiento de los varones también, varias veces me han dicho, bueno, pero es que decía, a todo le mete el género, ¿no?, a todo ahí está. Y a veces género se identifica con mujeres, ¿no? Y esto es algo que tenemos que empezar a romper. No, género no es igual a mujeres, ¿no? No es igual a mujeres. Entonces, a veces cuando estamos hablando de esas desigualdades, también que los compañeros varones puedan visibilizar aquellos elementos que son destructivos en el orden social para ellos también, porque no les permite expresar las emociones, porque tienen que cumplir con un cierto estándar, ¿no?, físico, en la sexualidad, de virilidad, en lo económico, ¿no? Entonces, esto también a ellos les pega, los destruye, los lastima. Esto también visibilizarlo. Y bueno, y la sororidad como bandera, que no es un discurso, la sororidad no es una palabra, no es un discurso, sino que la sororidad se acuerpa, está en los hechos, y eso además es un aprendizaje, es decir, porque es que no nacimos siendo sororas, al contrario, ¿no? Estamos rompiendo con ese aprendizaje que nos enseñó a competir entre nosotras, ¿no? Entonces,
ser sororas es una chamba fuerte, ¿sí? Es ponerse una camiseta compleja, complicada, que no la tengo que estar todo el tiempo discursando, sino que la tengo que vivenciar, ¿no? La tengo que vivenciar. Y esa para mí es como la que más efecto tiene, porque cuando yo a la sororidad no la pongo en juego en mis clases con las compañeras, esto se convierte, ¿no?, en un espacio de aprendizaje y de enriquecimiento mutuo, y los lazos que vamos construyendo nosotras como compañeras trascienden el aula, ¿sí? Ahí estamos nosotras, ahí estamos para compartir, para apoyarnos, y bueno, creo que es como la experiencia más rica y más fuerte a veces que me deja la docencia, ¿no? Haber podido compartir con muchos compañeros y compañeras de la diversidad sexual que salieron del closet y que llegan a tocarme el cubículo y a decirme, maestra, me está pasando esto, o sea, o maestra, pues viví una violación, o maestra, viví violencia, o me pasó esto, pero esto es violencia, o esto es, ¿no? Entonces, bueno, no es solo el contenido de la clase, sino es todo lo que implica, ¿no?, la docencia, y que, como les digo, trasciende lo disciplinar y trasciende el aula, ¿sí? Trasciende el aula. Muchas gracias, doctora. Sin duda es algo sumamente, es que es tan real, porque creo que aquí nada más veo las imágenes como todas estamos, sí, sí, ¿no? Porque nos pasa, porque es algo que compartimos en diferentes momentos con diferentes generaciones. Y recapitulando, qué importante es esto. Miren, en la sala tenemos a la maestra Karen, ella trabaja con estudiantes de preparatoria. A la maestra Katia, que ella ya estaba en la virtualidad antes de la pandemia, ella ya se movía en los escenarios virtuales, es un as, una profesional en plataformas virtuales, y créanme que de verdad es muy comprometida en esta circunstancia de estar compartiendo con estudiantado ya adulto, ¿no? Personas adultas. Y por supuesto que implementar la perspectiva de género con personas adultas desde una experiencia o desde nuestra experiencia ha sido más complicado, ¿no? Y sobre todo porque la maestra Katia es joven. Entonces, ahí viene esta parte, hablando de la interseccionalidad, vienen estas circunstancias que hay que afrontar, y véanla, ella sigue ahí, sigue implementando, y también hay que recuperar esa parte importante de que pues sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, y sin embargo, pues lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Ahí vamos avanzando. Y otro de los aspectos que también me gustaría recapitular a partir de la participación de la doctora Belén es precisamente, pues una cuestión importante sería precisamente visibilizar a lo que nos enfrentamos las y los docentes en la práctica docente con perspectiva de género, ¿no? Todas estas vivencias que estamos compartiendo aquí en este foro, en esta charla tan amena, que platican lo del pañuelo, que platican que a Katy le dijeron que cómo era posible que estuviera hablando de esto nada más, que por qué no habla de otra cosa, y Karen también, ¿no? Que está iniciando. Creo que hacer este acuerpamiento, este acompañamiento entre docentes es muy importante y va vinculado también con la sororidad. Creo que también ahí se puede implementar esta perspectiva de ir juntas, en el caso de las mujeres como académicas, como docentes, ir revolucionando nuestras prácticas. Eso es muy importante, porque también, al igual que en la mañana la licenciada Angélica estaba dando una charla sobre el impacto que tienen las personas que cuidan, los padres, las madres, en el ámbito cotidiano, nosotras y nosotros como docentes en el aula, independientemente del formato que tenga el aula, también somos agentes de cambio o no, y también somos de alguna manera un ejemplo para las y los estudiantes, ¿no? Y lo vinculo bastante con lo que decía la doctora Belén respecto a que se acercan. Si realmente ven que eres una persona receptiva, que incluyes, que eres empática, por supuesto que se detona en reacción en cadena, que se acerquen a ti las y los estudiantes, que te expresen cómo se sienten, lo que están viviendo. Y ahí, justo en ese momento, tú te conviertes en esa persona que puede o no generar un cambio en la sociedad, ¿no? Para prevenir o para accionar
en algún escenario de violencia, de exclusión, de discriminación, incluso, sí, literal, de vida o muerte, porque ha pasado, ¿no? Y yo también tengo experiencias que les contaría en ese sentido y creo que también vamos hacia allá, hacia las bondades que hemos identificado a partir de la práctica docente con perspectiva de género. Y justamente con esa pregunta vamos a cerrar esta charla tan genial sobre las bondades, el impacto positivo que ha tenido la implementación de la perspectiva de género en su práctica docente. ¿Cuáles han sido esas bondades, Karen? Híjole, son muchas, a ver si no se me olvidan. Pues yo creo que una de las principales es justo ese acercamiento, el generar un ambiente de empatía, el generar un ambiente de apoyo, porque a pesar de que hemos estado trabajando mucho en la perspectiva de género, en que se implemente, en que se vaya ampliando, todavía hay escuelas donde de plano, con trabajos, hay una persona que está trabajando desde el género. Y entonces realmente es como luchar contra un mundo, porque luego hasta me ha pasado que te quieren como poner a pelear con otros maestros, ¿no? Maestra, es que el maestro tal dijo que las mujeres tenían la culpa, y así como... También es como a veces confrontarte con esas situaciones, como decir, lo digo, no lo digo, está de por medio mi trabajo, pero ya después como que genera esta también como creatividad para generar la reflexión en estudiantes, de que generen sus propios criterios y que piensen en lo que están diciendo las otras personas y también no de una manera impositiva, ¿no? O sea, de que yo doy mi opinión y que eso lo tienen que replicar, sino más bien que generen su propio criterio y que con eso puedan involucrar la perspectiva de género, que no lo vean como algo automático, algo que se ha reproducido, sino que empiecen a reconfigurar esta estructura que pues por siglos hemos estado repitiendo. Y entonces justo este ambiente empático y de apoyo genera que haya acercamiento, tal como lo han estado mencionando, que se sientan con alguien, se sientan en confianza para platicar con alguien sobre algo que les está sucediendo, sobre todo pues si son vinculados a las violencias y no exclusivamente de cuestión, digamos, de personas heterosexuales, también homosexuales que se acercan y dicen, es que tuve esta situación con mi pareja, es que pasó esto, y yo creo que sí es bastante complejo porque ni en su familia, ni sus amistades, y no encuentran un lugar de apoyo, de respaldo, de que les abracen, de que les digan, aquí estoy, vamos a resolverlo, y no estás solo, no estás sola, porque también, pues como jóvenes, yo creo que es una carga muy pesada el tener como que resolver las situaciones por las que están viviendo, porque no hay en quién confiar, no hay en quién acercarse. Y pues eso genera como mucho amor, básicamente, el que les puedas estar acompañando, el que les puedas ofrecer un apoyo, una ayuda, una mano, de decir, ¿sabes qué? Lo vamos a resolver. Y luego, pues, afortunadamente se resuelve y pues se van con ese agradecimiento, ¿no? Siempre con esa huellita en su corazón de saber que siempre va a haber alguien ahí que les esté apoyando ante cualquier situación que estén viviendo. Eso como por un lado. Y creo que también otra de las bondades es que no, también bien lo mencionaron, no es como que solamente estemos impactando en la escuela, sino que eso que están reflexionando lo van a poder llevar a la práctica con sus amistades, poderlo llevar a sus casas, aunque también, sí, bien como lo dijo la doctora Belén, o sea, en la escuela lo reflexionan y dicen, ya en la casa voy a hacer esto, pero es confrontarse con toda la familia y darse cuenta que no es tan fácil. El decirlo es como muy sencillo, sí, lo voy a cambiar, lo voy a hacer, y llegan con toda la actitud a su casa y pues no, es como, estás loco, estás loca, ¿quién te metió eso en la cabeza? Y luego pues también te confronten con la familia, es que la maestra, ¿no? También pues que pasa a niveles como más directivos y demás, pero realmente te das cuenta que a pesar de eso, estás generando un impacto positivo no solamente en lo personal, sino también en lo familiar, y obviamente eso va a repercutir en lo social, ¿no? Es como ir en círculos cada vez más amplios y pues no sé, creo que eso es como lo más significativo para mí en cuestión como de las bondades que hay
en relación a esto, que siempre va a haber alguien que tenga esa curiosidad, que siempre también tenga esa intención y que también se sientan en confianza de platicar, porque varias ocasiones me han pasado con alumnas que, bueno, han tenido alguna situación, se acercan conmigo, lo platicamos, o que también simplemente quieren platicar y dicen, maestra, es que yo quiero contarle sobre, no sé, el aborto y esto y así, 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 y entonces dicen, es que yo pienso esto, pero pues no tengo con quién platicarlo y al menos siento que no estoy loca, que se puede hacer algo, y también como contener a veces esta frustración, esta impotencia, porque pues son menores de edad, o sea, siguen dependiendo de su familia y aunque digan, es que yo quiero ir a las marchas, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, no pueden hacerlo aún, ¿no? Porque pues se enfrentan con las figuras de autoridad que a veces son la familia, que a veces son muy impositivas, pero que realmente se sientan bien con lo que están haciendo y que nunca desistan del camino que creen que es el correcto pues para su persona, ¿no? Principalmente. Y pues yo creo que es como lo más importante para mí. No, y súper importante no perder de vista, y esto también va para quienes nos van a estar visitando en esta grabación, es muy importante estar formados y formadas en y con perspectiva de género como docentes. Y si no estar formados y formadas, tener una noción, una capacitación. Eso es bien importante, porque te da las bases para enfrentar o afrontar esas circunstancias de violencia que pueden llegar a existir dentro del aula docente, ¿no? Lo hacía la referencia la maestra Karen, que han llegado estudiantes a comentarle que están pasando por problemas y una como docente debería tener esas herramientas para poder tener ahí una situación pues de contención en algún momento y también de dar una atención oportuna, ¿no? Que no se revictimice o que no se limite esa posibilidad de expresarse. Por eso ese es el mensaje y un poco más esta intención de hacer este tipo de conversatorios para que ustedes también estén informadas e informados, compañeras y compañeros docentes. Es muy importante. Gracias, Karen. Y algo que también quiero retomar tiene que ver precisamente con esta circunstancia de que sí, evidentemente, las bondades son muchas y existe este vínculo, se refuerza ese vínculo que se va más allá del rol docente, estudiante, ya hay una cuestión ahí de incluso de afecto, ¿no? Porque se llega a dar ya de generaciones en generaciones, pues hay ese recuerdo, hay ese agradecimiento y creo que aquí en la sala pues lo hemos vivido las compañeras que estamos en este foro. Adelante, Katia, cuéntanos. Pues así como dice Karen, ¿no? Las bondades son muchísimas. Puedo reconocer en mi espacio desde el acompañamiento académico, sí, pero también desde cómo con las compañeras tutoras nos hemos acuerpado, porque de pronto empezar a poner estos temas sobre la mesa también despertó por ahí intereses de otras compañeras que están en la tutoría y que empezaban a meterse poco a poco a estos temas, ¿no? Y a decir, ay, qué importante que suceda esto, que empezábamos incluso a reconocer violencias que llegamos a vivir por la propia institución, ¿no? El mismo hecho de que se invisibilice el trabajo del acompañamiento académico que pues sobrepasa esas aulas, como bien decía la doctora Belém, ¿no? A veces nuestro acompañamiento tiene que ver más con dar contención emocional, con estar ahí haciendo este apoyo en situaciones de vida complejas, y cuando empezamos a visibilizar esta parte del género, pues sí se empezaron a acercar más estudiantes, ¿no? A decirme, me está pasando esto, estoy viviendo situaciones que podrían ser como desde violencias en la pareja hasta de pronto acompañar procesos de interrupción de embarazo a nivel emocional, y estar ahí conteniendo, ¿no? Porque de pronto era el hecho de, es que no puedo entregar mis tareas porque se me enfermó mi hija, ¿no? Y poder crear la sensibilidad con los asesores de decir, ok, esta es una situación importante, ¿no? Donde pues el desempeño académico se ve movido, y que los maestros también lo tomaran así, como de decir, sí, ella también puede estar desgastada por cuidar
a otras personas, ¿no? O sensibilizar a los maestros de estas dobles, triples jornadas de trabajo que viven las estudiantes, también ha sido una ventaja grandota, porque entonces hay más flexibilidad, ¿no? Y ya no se cae en este reduccionismo de decir, ay, pues no me manda sus tareas porque no quiere, sino más bien, pues porque está pasando algo en su vida, y que se acerquen cada vez más, de pronto ver sus tareas y que empiecen a meter temas como el amor romántico, ¿no? O situaciones ahí de género. A mí me hace sentir bien bonito, porque digo, ay, qué padre, son psicólogas en formación que ya se están dando cuenta que incluso la misma psicología fue violenta, ¿no? Fue ciega del género, fue omitió a las figuras de las mujeres y de la diversidad aquí. Yo siempre regreso a ese discurso de decirles, nuestro manual, el DSM, pues tiene ahí sus cosas, ¿no? Tiene su situación de a ver qué es lo normal, ¿no? Lo hablamos desde lo estadístico, sí, pero ¿y qué pasa con lo cultural? Y de pronto ver que ya pueden criticar su pensamiento y decir, híjole, creo que esto que acabo de decir no estuvo bien dicho o fue prejuicioso, que tengan más apertura al lenguaje incluyente, ¿no? De pronto también ahí decirles, pues, ¿qué creen? APA tiene un capítulo, ¿no? De lenguaje sin sesgos y sin prejuicios, y que se vayan dando cuenta que esto forma parte de la psicología y pues de su vida en general. Una bondad grandota es eso, que vayan más allá de lo académico y que den esta seguridad de que hay profesionistas en la psicología formándose ya sin esta ceguera del género, ¿no? Sin estas violencias o sin estos prejuicios. Y digo, qué bueno, ¿no? Salud mental en buenas manos, salud mental en personas que no van a revictimizar y que de pronto también puedan identificar estas malas prácticas en otros profesionistas, ¿no? Por ahí una anécdota muy significativa que tengo es que una estudiante se acerca conmigo para pedirme referencias de terapeutas y me dice, pero quiero terapeutas con enfoque o perspectiva de género o del feminismo. Y yo dije, caray, de esto no hemos hablado mucho. Y le digo, sí, no te apures, yo te mando. Y me empezó a contar que pues había una familiar que había vivido revictimización por mismos psicólogos o psicólogas, ¿no? Y que ella misma le pudo decir, oye, es que eso no te lo tiene que estar diciendo tu terapeuta. Y dije, mira, ¿no? Ya podemos identificar que eso no va, eso no es ético. Entonces, una bondad es eso, que sean críticos con su ejercicio profesional y con la manera en cómo se viven, ¿no? En cómo es esta postura de vida, en cómo incluso se relacionan con las figuras de autoridad, ¿no? Porque algo que yo siempre les he dicho es, yo nunca me voy a parar frente a ustedes a decirles, ustedes no saben, ¿no? O a ejercer este terrorismo académico. Más bien es decir, a ver, vamos a cuestionarnos, ¿no? Si es verdad eso que leíste, todas las mujeres somos histéricas, y como que ya empiezan ahí, ¿no? A decir, ay, híjole, no, la psicología no es esa panacea que nos han vendido. Y que lo puedan ver desde ahora y formular como otros panoramas, es una bondad bien grandota, ¿no? Y que también se crea un espacio como una red de apoyo, ¿no? Si vemos que una compañera o un compañero tiene alguna dificultad, pues recurre al grupo. Y eso está muy padre. Y pues son muchas bondades, ¿no? Que podría aquí decir toda la noche, pero hasta ahorita, pues podría resumirlas en ello. Muchas gracias, Katy. Sin duda, así pasa, ¿eh? Conforme ibas platicando, yo también estaba recordando, digo, pues sí, compartimos muchas cosas. Y creo que esto es lo rico de la charla, porque de alguna manera nos estamos acompañando. No es que me pase solamente a mí, sino que veo también muchas de las circunstancias en ustedes y eso es sumamente valioso y seguramente también aquí en la sala, quienes nos acompañan, también tendrán una opinión al respecto. Esperamos, ya vamos avanzando a ese espacio para sus comentarios, dudas, y felicitaciones porque ya mañana es el día del docente, de la docente, ¿no? Entonces, también se vale, por supuesto. Adelante, doctora Belén. Bien, digamos, quisiera centrarme en este como
digamos, meta, como este gran objetivo que tenemos, que es caminar hacia la construcción de una sociedad más igualitaria y la aceptación de la diversidad. Y bueno, cuando hablamos de esto, el camino siempre es la educación. A veces cuando me invitan a foros o me dicen, bueno, pero ¿cómo podemos hacer, sí, para que la sociedad sea más igualitaria, más justa, más, sí, que aceptemos la diversidad? Bueno, el camino es la educación. Y sin duda la educación formal, si no quiere decir que la informal no. Pero ¿qué sucede? Es que a veces en la, digamos, reproducción de esos patrones, de esos roles y estereotipos de género al interior de la familia se vive de manera normalizada, mecanizada, y no hay como espacio para esa ruptura. Entonces allí es donde tiene que entrar a jugar la educación formal, la escuela, ¿sí? Y la escuela, cuando hablo de la escuela desde el nivel inicial, desde el momento en que el niño o la niña de 2, 3 años ingresa, ¿no? En todas sus etapas formativas, ¿sí? Educación general básica, educación secundaria, la educación superior, ¿no? La educación para adultos, ¿sí? En todas sus facetas, ¿sí? La incorporación de la perspectiva, como lo dicen mis compañeras, Katia y Karen, ¿sí? Tiene un alcance, yo creo que inconmensurable, no lo podemos llegar a dimensionar al alcance que tiene. Y no solamente, ¿sí? Para quienes están en el sistema educativo, tanto estudiantes como docentes, como administrativos, administrativas, sino también para las familias, ¿sí? Para toda la comunidad educativa, porque se trata de aprendizajes que se empiezan a replicar, a compartir, tienen su efecto dominó. Incluso yo veo, bueno, quizá esas problemáticas que he tenido que sortear en el aula a partir de la perspectiva de género muchas veces son las mismas quizá que me toca como mamá en casa, ¿no? Como amiga, como... y bien, decías, bueno, ¿cuáles serían esas bondades? Yo creo que acá mis compañeras han mencionado algunas, las más importantes, sí, porque sí, podríamos estar horas y horas hablando, pero bueno, siempre la primera es esto de, bueno, dar herramientas para cuestionar el orden social. Es decir, esto que vivimos, ¿sí? No es la única manera de vivirlo, esto es una construcción sociohistórica, ¿sí? Y además también siempre desde una relación dialógica de los saberes. Es decir, bueno, está bien, lo aprendiste así, ¿sí? No vamos a invalidar eso que aprendiste, pero vamos a empezar a interrogarlo, a cuestionarlo, a problematizarlo. Creo que la educación con perspectiva de género da esa posibilidad, ¿no? Tan rica, ¿sí? Esto que yo hablaba de las matrices para empezar a repensar, a resignificar, a cuestionar, que pues esto me lo llevo conmigo, es decir, salgo del aula, salgo de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, pero esto me lo llevo puesto, ¿sí? Al punto que se convierte prácticamente, podríamos decir, hasta en un hábitus, ¿no? En algo que nos construye, que nos define, ¿sí? Otro digamos, de los puntos interesantes en plantear la educación con perspectiva de género tiene que ver con que un niño o una niña que desde pequeñito, pequeñita, empieza a incorporar, ¿no? Esta educación con perspectiva de género, de la mano también con la ESI, con la educación sexual integral, sí, que me parece absolutamente necesaria y no la estamos, sí, mencionando ni incorporando en el sistema educativo formal, sí, no la estamos problematizando y creo que necesitamos iniciar, sí, una problematización profunda sobre esto, va a permitir que se relacione con su propio cuerpo de una manera diferente, ¿no? Que se relacione con otras personas también de una manera diferente. El reconocimiento y la experiencia de su sexualidad, ¿sí? Y esto nos llevaría incluso a poder identificar casos de abuso, de violencia sexual, de otro tipo de violencias, ¿no? Incluso hasta poder prevenirlas, ¿no? Porque un niño, una niña, un adolescente que está en una situación de riesgo necesita tener elementos para poder identificar ese riesgo al que está expuesto. Entonces, bueno, acá la escuela tiene que cumplir un papel fundamental en estos aprendizajes, ¿sí? Son herramientas para la vida, para construirme como una persona sana, ¿no? Y para poder caminar, como decía en un inicio, a una sociedad igualitaria, sí, una sociedad diversa. Es muy importante sí, ir transformando todo el marco normativo, digamos estos canales para recibir las denuncias, de acompañamiento,
pero si las personas no pueden identificar estos acontecimientos de violencia, de abuso, ¿sí? Pues no las vamos a preparar para llegar a esas instancias formales, es decir, esto tiene que ir como de la mano, y acá la educación cumple, digamos, este papel fundamental. Incluso para tomar también decisiones de manera reflexiva en la propia vida, ¿no? ¿Sí? Cuando ya me relaciono con mi cuerpo diferente, me relaciono con otras personas diferentes. Vos hablabas, Katia, de esto del amor romántico. Y este es un tema así del que prácticamente no se habla, ¿no? En toda la secundaria y la preparatoria, que prácticamente no se habla del amor romántico, y es una de las experiencias que más marcan a los adolescentes y a los jóvenes y a las jóvenes en esta etapa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a incorporar estas temáticas, estas discusiones, estas reflexiones con perspectiva de género para ayudarlos a crecer de una manera más sana, ¿sí? Y a relacionarse con ellos y con otras personas con ellos, ellas y otras personas de una manera más sana? Entonces, sin duda, la perspectiva de género nos abre un sinfín de posibilidades. Entonces, cuando decimos, bueno, queremos una sociedad igualitaria, diversa, más sana, con mejor convivencia, pues acá tenemos sí una herramienta fundamental, que debe atravesar todo el proceso educativo y que debe contemplar, como yo lo decía en un inicio, ¿sí? Todas estas dimensiones que se van cristalizando en las propias identidades y que van más allá del género, esto que ustedes hablaban de la perspectiva de la interseccionalidad, que ayuda también, ¿sí? A aterrizar estrategias mucho más específicas, tanto en el aula como en otros espacios, y atender las necesidades que están teniendo las poblaciones escolares. Así que bueno, yo ahí sumada y apostando siempre, y bueno, feliz siempre de intercambiar con mis colegas estas experiencias, y sobre todo con ustedes, que las aprecio y admiro tanto. Muchas gracias, doctora Belén. Sin duda, pues vamos ahí compartiendo, aprendiendo todas juntas, y también aprovechando lo que nos están comentando para que pues se animen en la sala a hacer algún tipo de comentario, alguna reflexión. Justamente ahorita vamos a dar inicio a este espacio para que empecemos a interactuar, también compartan su perspectiva, si son docentes, si ya están llevando la perspectiva de género, quieren acercarse, quieren comentar algo al respecto. Y en lo que se animan, voy a leer uno de los comentarios que nos dejaron aquí en el chat de la licenciada Angélica. Muchas gracias, Angie. Dice, aprovecho para agradecerles el generar espacios seguros para el aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Eso es sumamente valioso, y como mamá espero mi hijo se encuentre con personas como ustedes en su formación. Gracias, Angie. Y no sé si alguien más tenga un comentario aquí en la sala. Ese es el momento. También nos dejaron un mensajito la doctora Itzel. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Toda mi admiración para ustedes, compañeras. Es un gusto escucharlas y aprender de su experiencia como docentes. Muchas gracias, doctora. Igualmente, se te admira bastante porque sabemos que eres una docente comprometida también con generar espacios igualitarios, empáticos. Gracias por este comentario. Bueno, pues, dadas los comentarios ya mencionados, a mí no me queda más que agradecerles bastante por haber aceptado esta invitación, por estar compartiendo parte de su historia de vida, pero también parte de su historia profesional, ¿no? Vamos en esa sintonía, mezclando esas esferas de nuestras vidas y paso a paso acompañándonos, aprendiendo de todas, pues generando estos espacios inclusivos al interior de las instituciones, pero también impactando fuera, ¿no? En la sociedad. ¿Alguna reflexión final que quisieran hacer, compañeras, en ese sentido? Yo. Adelante, Karen. Pues yo creo que lo más importante como docentes sería como que se animen a aplicar la perspectiva de género, y pues
sobre todo romper este estigma que hay en relación al tema. O sea, porque sí, como alguna vez comentábamos en clase, el nombrarnos feministas incluso implica el confrontamiento con la familia, con la sociedad, con el trabajo, con todo el mundo. Entonces, pues realmente empezar a involucrarse en este eje para poder entender, para poder aprenderlo y obviamente involucrarlo en nuestra práctica docente sería muy bueno. Yo sí les haría la invitación para que pues quienes son docentes se animen a aplicarlo, empezar como con pasos pequeños. Sabemos que son como muchas estrategias las que estuvimos platicando aquí, no es como que ya las vayan a implementar de un día para otro, pero sí que vayan yendo de poco a poquito con lo que se les facilite, con lo que vayan entendiendo. Como esto del lenguaje incluyente, pues sabemos que va a entrar mucha frustración de que pareciera que no sabemos hablar, pero realmente tiene una satisfacción muy grande cuando ves que las personas, bueno, en este caso nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, se empiezan a sentir pues en abrazo, que realmente les estamos haciendo parte de. Hasta se ve, como bien mencionaste, doctora, que cuando decimos todas y todos, hasta como que las chicas se emocionan porque se sienten parte de la clase y no es como que estemos diciendo hola a todos, sino como ya normalizado, como que hasta les sorprende, les emociona, se sienten parte se motivan a estar en la clase, a participar. Y también algo que me faltó mencionar es esta parte como de tratar de empezar a equilibrar las participaciones, o sea, tanto de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, y que también tengan el mismo valor, porque yo creo que de manera a veces inconsciente hemos como validado más lo que dicen los hombres y minimizado lo que han dicho las compañeras, y justo también empezar a buscar referencias o en estas fuentes bibliográficas que esté pues equilibrado, que también involucremos conocimientos de mujeres científicas, teóricas, de todo sentido, para que empecemos a visibilizar que las mujeres también han tenido participación en el desarrollo científico, cultural y de todas índoles, y que pues no solo, que más bien han estado invisibilizadas, pero somos parte importante de esta sociedad. Entonces, pues esta invitación para que se animen a implementarlo. Sin duda, una excelente invitación. Ya lo escucharon, ya a través de estas historias de vida profesionales y personales, pues creo que queda de manera integral todo lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje con y de perspectiva de género. Aquí también tenemos otro comentario de Neri Osorio. Saludos a todas y son una gran inspiración. Muchísimas gracias. Y adelante, doctora Belén. Bueno, primero nuevamente celebrar este espacio, Belu, porque la verdad es que es la primera vez que me invitan a reflexionar sobre docencia con perspectiva de género, ¿sí? Y así de una manera tan amena, ¿sí? En un diálogo que nos suma tanto, ¿no? Que nos enriquece tanto, así que felicidades, ¿no? Por este espacio, y bueno, siempre es un gustazo encontrarme nuevamente con las compañeras en el camino y coincidir. Mañana tenemos un día, sí, histórico, ¿no? En el efemérides, que es el Día del Maestro. Sí, creo que mañana, a pesar de que es día sábado, ¿no? Creo que el lunes regresamos al aula, virtual aunque sea. Tenemos mucho, ¿no? Para reflexionar sobre ese Día del Maestro, ¿no? Eso es lo que yo he hablado. Bueno, ¿cómo hacer? Retomemos y resignifiquemos estas fechas. ¿Por qué no estamos nosotras ahí? Sería interesante indagar cuántos maestros y maestras tiene el sistema educativo mexicano, cuántas y cuántos están en nivel de educación general básica, y nos vamos a encontrar con la sorpresa que la educación general básica, sí, la mayoría son mujeres, y que además de ejercer su rol de educadoras, ejercen su rol de cuidadoras, ¿sí? Que es lo que hoy, por eso hoy estamos en crisis, ¿no? En la educación general básica, pues porque tenemos a la maestra, ¿no? Que imparte contenido virtual, pero no tenemos a esa cuidadora que apapacha a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Entonces, creo que
en estos días, este fin de semana y el comienzo de la próxima semana, tenemos una gran tarea y es reflexionar por qué si nosotras somos una gran parte del sistema educativo mexicano, ¿sí? No hemos estado históricamente en el nombre de este día, ¿no? En la visibilización de este día. Coincido plenamente con Karen, ¿no? De que, bueno, la invitación siempre está para que más docentes puedan sumarse, ¿no? Incorporar la perspectiva de género, porque es fructífera no solo para sus estudiantes, ¿sí? No va a tener solo un efecto multiplicador para sus estudiantes, sino también para ustedes, ¿no? Es un camino delicado, ¿sí? Complejo, de muchos altibajos, pero el enriquecimiento personal íntimo que tenemos nosotras, nosotros y en nuestros entornos es enorme. Entonces, bueno, quizás si ustedes no están, si se dedican a las ciencias duras, si a lo mejor dan matemática o dan computación o dan, bueno, informática, también lo pueden hacer, si no necesitamos dar teoría de género para incorporar la perspectiva, sino que la incorporación de la perspectiva es una mirada de la realidad, del conocimiento, de las relaciones, que lo que hace es interpelar esas desigualdades históricas, ¿no? Y empezar a visibilizar a las mujeres y a otras identidades de género. Entonces, no necesitan ser especialistas en teoría de género, ¿sí? Basta nada más el ánimo, la intención y el compromiso, empezar a profesionalizarnos, a incursionar, ¿sí? En estas temáticas y no solo en el compromiso de hacerlo desde la docencia, sino también, siempre lo recalco, desde el ámbito personal, ¿no? Porque allí se ve reflejado, ¿sí? Allí se ve reflejado. Así que bueno, esperamos que más compañeras y compañeros se sumen a esta tarea y para que el efecto multiplicador, digamos, siga creciendo. Muchas, muchas, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti, doctora, a ustedes. Y no me queda más que cerrar este espacio de reflexión, de charla, precisamente con una felicitación a todas y todos los docentes, especialmente aquellas y aquellos que están implementando la perspectiva de género en sus aulas. Sí se puede, es complicado, pero sí se puede porque miren, así como lo reflexionamos aquí, vamos acompañándonos y vamos reflexionando en conjunto. Bonita noche, que estén muy bien y si nos sintonizan más adelante, les invitamos a que compartan y que este mensaje se replique con más y más docentes. Bonita noche a todas, a todos y a todes. Adiós.